no es una garantía que Dios llame a un pueblo. La garantía es si cumplo la misión del cual Dios me llamó. Esa es la garantía del pueblo de Dios. No el llamado, sino la función y el propósito del llamado. O sea, no es decir, es que nosotros surgimos por una profecía de las 2300 tardes y mañanas. Está bien, pero esa no es la garantía. La garantía es si se está cumpliendo el llamado del cual Dios los encomendó. O sea, si no se está cumpliendo eso, va a haber un reemplazo. Estoy estudiando la profecía de 1844, las 2300 tardes y mañanas, una profecía que se empezó a estudiar con alto fervor en el siglo XIX por muchas iglesias protestantes, obviamente. Todas estaban muy ansiosas por este tema. ¿Por qué era necesario? Según mi propio análisis, he podido ver que después que el papado nos dejó una oscuridad tremenda de 1260 años, donde la iglesia había olvidado ciertos mandamientos, ciertas normas, y por así decirlo, hubo una oscuridad tremenda dentro del estudio de la Biblia, tenía que haber ciertamente una restauración. Y las iglesias para el siglo XIX, una de las profecías que más comenzaron a examinar fue la profecía del santuario y la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que de hecho tiene un arranque muy bueno. Entonces, yo quiero colocar aquí el momento de la restauración. Voy a colocar una foto si es que se puede ver. ¿Cuál era el propósito que Dios ha levantado o tenía por lo menos el plan trazado para el movimiento que se levantaría en el siglo XIX rescatando las verdades? El propósito que Dios tenía que levantar un pueblo era para restaurar el mensaje bíblico del fin del tiempo. Eso yo quiero que señalen, ¿sí? Tras el movimiento millerita, por ejemplo, los milleristas comenzaron a abrirse entre el año 1830 y 1844, que predicaba la pronta venida de Cristo, los que luego formarían la iglesia adventista, porque de este chasco de Miller surge luego la iglesia adventista. Pero el propósito era restaurar el mensaje bíblico del fin del tiempo. Obviamente, los que luego formarían ellos, la iglesia adventista, entendieron que Dios los estaba llamando a proclamar un mensaje especial para los últimos días. Y yo estoy convencido de que era necesario una restauración de las doctrinas y de las profecías bíblicas que el cuerno pequeño había estropeado. Entonces tuve que hacer una amplia investigación para ver muchas cosas que yo quiero hoy, esta noche, presentar. El enfoque al mundo. Voy a leer ahí esto. ¿Cuál era el detalle? Este era el propósito: enfocar al mundo en la obediencia a Dios. Su propósito era levantar un pueblo que resaltase la vigencia de la ley de Dios, algo que se había perdido. En especial el sábado como día de reposo, algo que se negaba desde los siglos tempranos, que había sido olvidado obviamente siglos atrás. Eso era en especial, dentro de eso, esa restauración era bueno. Muchas iglesias, a través de todas las etapas, lo empezaron a enseñar. Si nosotros estudiamos la Biblia y la historia, vamos a ver que el Shabbat fue olvidado también dentro de eso, pero siempre hubo un grupito de gente en todos los siglos que lo guardaba. De tal manera que el movimiento que se levanta con Miller y luego la iglesia adventista tuvo esta restauración, el cual creo que, según el análisis que he hecho y el estudio que hago, la iglesia adventista es la iglesia que pasa los 20 millones de miembros, el cual cree y es la única iglesia que tiene más fuerza en miembros en hablar de este tema. Pero hay algo aquí que quiero yo poner una imagen ahí más, la que sigue. El propósito era preparar a la humanidad para su segunda venida de Cristo. Su misión inicial se entendía como un llamado urgente a la preparación espiritual frente al juicio que se estaba realizando o que se tenía que empezar a realizar. Pero yo quiero que entremos de lleno ya. Ahora,
Voy a poner aquí una imagen más, el cual dice, este es lo que la Iglesia Adventista sostuvo desde su origen, desde su inicio. Después de Miller, ellos se levantaron y en su mente de todo adventista solo tenía una cosa. La Iglesia Adventista surgió no para ser una denominación más, eso lo cree todo adventista del séptimo día, cree que su surgimiento es profético. Y de verdad que tiene mucha lógica si uno estudia la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Dice, no fue una iglesia que surgió como una denominación más, sino para cumplir una misión profética. ¿Y cuál era esa misión profética? Proclamar el evangelio eterno en el contexto del tiempo del fin. Pero ahora noten cuál era ese mensaje profético que debía levantar. Voy a poner esa imagen que sale allí. Dice así, esta es la misión. La Iglesia Adventista surgió como un movimiento profético para proclamar el mensaje de los tres ángeles, obviamente sintonizando Apocalipsis 14, del 6 en adelante, ¿verdad? Restaurando la obediencia a los mandamientos de Dios, en especial el sábado, y preparando al mundo para la segunda venida de Cristo. Yo quiero enfatizar aquí, este fue el punto por el cual cuando se inicia el movimiento adventista, todo miembro adventista, desde el más grande hasta el más pequeño, solamente tenía en su mente una cosa. Era predicar, restaurar y preparar al mundo para el pronto regreso de Cristo. Pero dentro de su mensaje central, el cual surgió, ellos surgieron con una misión. Simplemente predicar el mensaje de los tres ángeles, que era el núcleo por el cual surgieron. Este es el núcleo. Y si Dios ha permitido que se levante una iglesia restaurando todas las verdades que el papado escondió y hizo guerra, el propósito de su surgimiento es ese. Ahora, noten lo que dice esta segunda imagen, esta otra imagen que voy a citar después de esta. Un escrito de Joya de los Testimonios, escrito por la hermana Elena de White, el cual ella va a decir desde sus inicios por qué Dios levantó a la Iglesia Adventista del séptimo día. Y estoy casi convencido de que por lo menos el 95% de adventistas creen que Elena de White es inspirada por Dios. Y si es inspirada por Dios, tienen que saber entonces que este fue el detalle. Ella dijo lo siguiente: Dios ha suscitado en este tiempo, hablando del siglo XIX, a la Iglesia Adventista del séptimo día para que presente al mundo un mensaje de advertencia. ¿Cuál era el mensaje de advertencia? Para preparar un pueblo que esté firme en el gran día de Dios. Y ahora la siguiente cita que ella lo dijo en Mensajes Selectos, tomo 2, la página 389, él dijo así: este es el llamado al mundo. El Señor ha señalado a la Iglesia Adventista del séptimo día como un pueblo peculiar, separado del mundo. Con la gran hoz de la verdad ha sacado a este pueblo de los talleres del mundo y lo ha puesto sobre la plataforma a la verdad eterna. Escuchen ahí, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hasta aquí hay dos citas de Elena de White que todo adventista desde que surgió ha creído que tienen un mensaje especial distinto a todas las iglesias que hasta el momento se habían levantado, por lo menos hasta el siglo XIX. Tenían una labor de preparar a un pueblo, anunciar un mensaje completamente centrado en, aquí voy a ponerlo, Joya de los Testimonios, tomo 2, la página 355, ella escribió así: mensaje central. ¿Cuál era el mensaje central? Los tres ángeles, el mensaje de los tres ángeles. En un sentido especial, los adventistas del séptimo día, dijo ella, han sido puestos en el mundo como centinelas y portavoces de luz. A ellos se les ha confiado el último mensaje de amonestación a un mundo que procede. Sobre ellos resplandece la luz maravillosa de la palabra de Dios. Se ha dado una obra de lo más solemne e importante, y aquí señala: proclamar
los mensajes del primero, obviamente del segundo y del tercer ángel. Ahora, noten lo que dijo el motivo de la existencia Elena de White en el Evangelismo, la página 19. Ella dijo así, escuchen, la razón de ser de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es dar al mundo la proclamación de la verdad especial para este tiempo, el mensaje de los tres ángeles. Viene repitiéndolo una y otra vez. Una y otra vez. ¿Para qué? ¿Para qué sería ese mensaje? Ahora, noten lo que dijo en Joya de los Testimonios, tomo 1, la página 356 de nuevo, preparar a un pueblo. Dice ahí, la proclamación del mensaje del primero, segundo y tercer ángel ha de preparar a un pueblo que esté firme en el día de Dios. Ahora, es importantísimo, pero créanme que si yo hiciera una encuesta a la nueva generación que nacieron del 90 en adelante, la gran mayoría de hermanos adventistas que nacieron del 90 en adelante no saben cuál es el propósito de haber surgido, no saben qué es lo que, a dónde tienen que llevar y cuáles son los temas puntuales que deberían predicar. Pero cuando se me invitó a hacer este seminario que va a durar una semana, yo tuve que haber leído y buscarme, informarme, porque tengo que hablar con base. Y primeramente, el primer tema que yo quería hacer es, específicamente, si me voy a dirigir a hermanos adventistas, la primera pregunta que me tendría que hacer yo, ¿qué es lo que creo en adventista? ¿Para qué surgió? Entonces, yo viendo todo la teología adventista se centra en que ellos nacieron en un tiempo profético. Y la base para tener ese fundamento es la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Pero si nosotros creemos que eso es cierto, entonces lo que tenemos que saber es que esa profecía, al culmen de esa profecía, habría una brecha y para el surgimiento de un movimiento para que predique algo puntual también. Porque se supone que estamos viniendo de un tiempo de oscuridad de más de 1260 años donde la mentira reinó y donde la verdad no ha sido restaurada. Entonces Dios urgentemente necesitaba levantar un pueblo para restaurarla. Ahora, segundo punto, la Iglesia Adventista cree que Elena de White es la luz que Dios usó para que cómo pueda llegar ese mensaje puntual tanto a la Iglesia Adventista para que lo esparza a las demás naciones y cómo pueda ese mensaje fluir. Si la señora Elena Arnold de White resucita en pleno siglo XXI, se daría cuenta que la iglesia se ha desviado completamente del mensaje genuino, original y el propósito por el cual creen ellos que se levantaron. Entonces, a mí me comentaban muchos hermanos, ustedes saben que yo soy pastor evangélico, muchos hermanos evangélicos de diferentes países me preguntaban, pastor, ¿dónde podemos nosotros aprender estos temas? Justamente los temas del papado, los temas de Roma, de cómo la influencia del papado cambió ciertas cosas. Entonces yo hasta ese momento sabía que la única iglesia que predicaba por lo menos eso todavía restablecido era la Iglesia Adventista. Y yo les dije, bueno, la verdad, yo considero en este tema que la Iglesia Adventista es la iglesia más cercana a lo que yo creo y predico con respecto a quién es el papado y todo lo demás. Yo les dije, vayan y busquen una iglesia y reúnanse allí, porque la iglesia evangélica en este tema ha perdido, se ha desviado y no enseñamos esto. Para nosotros el anticristo, hasta donde se nos enseñaba en los seminarios bíblicos, es pues alguien que vendrá del futuro, un hombre que se sentará en Jerusalén. Entonces, ¿para qué yo iba a recomendar a mi audiencia poder ir a los seminarios a que nos van a enseñar esto? Yo ya estaba saliendo de eso. Entonces, yo les confesé, les dije, vayan y aprendan en una iglesia adventista. Y créanme que cantidad de hermanos de evangélicos se fueron por curiosidad, no sé si por chisme o por qué, por ser curiosos se fueron. Y luego volvieron después de un mes, medio mes, 2 meses, 3 meses, me dijeron algunos, pastor, estamos yendo a la iglesia que tú nos has recomendado para aprender de estos temas, porque ellos tienen un mensaje puntual, como vos dijiste, pero nunca escuchamos de esos temas. No, nadie nos habla de esos temas. Vemos contrario a lo que nos dicen, no hay programa, hay una predicación de 20 minutos, hay reuniones, hay desfiles, hay todo tipo de cosas, pero no se está dando el punto puntual. Y el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14
es específicamente hablar sobre la restauración del adorar a Dios. Y solo Dios se debe adorar. Y dentro de eso está enfocando y resaltando la ley del Señor. Eso lo sabemos. Por lo tanto, yo creo y estoy convencido de que si el mensaje puntual que Dios les encargó a ustedes no está siendo dado como realmente se da, es un problema que uno tiene que ver qué pasó allí. Ahora, si nosotros vamos al segundo ángel de Apocalipsis 14:8, el mensaje es la caída de Babilonia. ¿Sí? El mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de 1844. Todo adventista sabe eso muy bien. Babilonia había caído, era el enfoque, porque había rechazado la luz del mensaje del primer ángel y el mensaje del segundo. Esto lo dice el libro del conflicto de los siglos en la página 389. Ahora, si esto fue el punto central de decir Babilonia ha caído, ya no va más, y el mensaje era predicar esto, ahora tendríamos nosotros que hacernos una pregunta. Al inicio, cuando comenzó, yo estuve haciendo investigaciones, yo veía muy latente y muy puntual esto. Pero yo les voy a decir una cosa. Hagan una encuesta a los que nacieron del año 90 en adelante. La gran mayoría, no todos, porque hay gente también estudiosa, no todos saben ni siquiera cuál es el mensaje, cuál es el propósito por el cual surgieron. Y este mensaje, ahora, yo quiero decirles algo interesante que a mí me preocupó también. Cuando yo hice esa confesión, muchos hermanos adventistas me llamaron por teléfono y me dijeron: pastor, no recomiendes ir a la iglesia adventista a nadie. ¿Por qué? Porque la iglesia adventista se olvidó de estos mensajes. Y para mí fue nuevo, porque yo creía, por ejemplo, que la iglesia Testigo de Jehová es la Testigo de Jehová y es toda uniforme. Yo hablo, por ejemplo, de la iglesia Los Mormones, es una sola. Pero cuando me mencionaron, yo mencioné la iglesia adventista, me enteré que la iglesia adventista estaba dividida en ramos. Hay el punto conservador y el punto que no es conservador, ya es más liberal. El punto que todavía tiene este mensaje puntual, el cual yo no lo encuentro. ¿En dónde he encontrado el mensaje puntual más genuino, más apegado al mensaje original con el que surgieron, que todavía están enfocando todo lo que ellos al inicio tuvieron y no han perdido su identidad? Es el grupo que no está dentro de la iglesia adventista, se le llama de la corporación, sino los que están fuera, excluidos. Entonces me empezaron a llevar, por lo menos me llegaban 5,000 mensajes al día de diferente tipo de personas diciéndome: pastor, la iglesia adventista no está predicando estos temas. Y quizás no quiero generalizar, pero en la gran mayoría no está predicando estos temas. Los que predican estos temas nos echan fuera. Y yo podía dudar de 1, de 2, de 3, de 4, pero de que haya un montón de gente diciéndome lo mismo, nosotros diciendo, estamos predicando el mensaje de los 3 ángeles y nos frenan, no quieren que hagamos esto, nos están poniendo trabas, dicen no hablemos de estos temas porque son temas de alarma, son temas que al pueblo le llevan a la alarma. Entonces me preocupé mucho. ¿Por qué razón? Porque si ahora yo encuentro, y hasta donde yo he averiguado, que ustedes nacieron con un mensaje puntual, Dios los sacó y los formó para que tengan un mensaje específico a dónde apuntar. Y si no lo están haciendo, entonces Dios no se hubiera tomado la molestia de levantar un pueblo a un mensaje puntual. Ejemplo, Jonás fue mandado a Nínive con un mensaje puntual. Y si Jonás tuvo que ir a Nínive, eso fue su llamado, ese fue su propósito, esa fue su misión. Era el mensaje puntual que Dios le encargó. Si Jonás hubiera llegado a Nínive y no hubiese predicado el mensaje puntual, ese profeta no sirve, porque el mensaje puntual que Dios le dio no lo estuvo dando. Y aunque Jonás no quiso ir a Nínive, Dios lo envió a Nínive por segunda vez. Y hay que ver que el mensaje de Jonás sirvió porque fue el mensaje puntual que Dios le encargó. Ahora, si la iglesia al cual me dirijo es una iglesia que dice, y yo he visto a muchas personas con mucha seguridad, arrogancia, decir, nosotros hemos nacido, somos una iglesia profética. Está bien, no discutamos esa parte, está bien, ustedes son la iglesia profética. Pero ¿cuál es el mensaje que Dios les encargó para que lo hagan como iglesia puntual específicamente?
¿Lo hicieron? No lo sé. ¿No lo están haciendo? No lo sé, pero me pregunto y me llena de curiosidad por qué hay tanta gente llamándome por teléfono y diciéndome, pastor, nosotros comenzamos aquí a hacer estos temas y justamente es el tema puntual al cual fueron llamados. Mensaje primero, segundo, tercer ángel. Y de pronto los desalojaron, se fueron, los corrieron, los disciplinaron, los borraron. Y lo que estoy diciendo no es una conspiración, es verdad. Tengo las evidencias, tengo las pruebas. No quiero hacer una acusación generalizada, pero si la iglesia adventista en su gran mayoría se va a desviar del mensaje puntual al cual Dios lo llamó, no sirve como pueblo remanente porque no están haciendo la labor que Dios los levantó, y llamarse adventista sería una vergüenza. Es como decir, yo soy Jonás y aquí estoy predicando en Nínive que no va a pasar nada. No, tenían que predicar el mensaje de aquí a 40 días Nínive será destruido, por lo tanto hay algo que hacer. Y creer que el conflicto de los siglos que acabamos de leer, donde habla del papado como obviamente como el poder que ocultó la verdad. Ahora, noten lo que dice el conflicto de los siglos. Mira, estoy hablando de su propio material. Así que si están, de repente pueden renegar contra lo que lo estoy diciendo, pues arranque las hojas del conflicto de los siglos y en esta ocasión la marca de la bestia del 579 de la página de conflicto de los siglos. Dice así, mira, voy a leer la marca de la bestia, el cual el conflicto de los siglos, el 579 dijo. Escribió de puño y letra Elena de White, el cual ustedes creen que es inspirado. Dice así, cuando el papado perdió su poder, su herida fue mortal, obviamente, esto aconteció en 1798, pero esta herida sanará y el mundo entero se maravillará en pos de la bestia. Ahora, este es un mensaje que se tiene que dar al mundo ahora. La herida mortal fue sanada, pero sigue cicatrizando, ya va a sanar de una manera total y ustedes saben lo que va a pasar al momento de sanar. Escúchenme, hermanos, las iglesias, mayormente hablo del protestantismo y aún de la católica, no tienen ni idea de este tema. Pero la iglesia que tiene este gran trabajo de hacerlo, tiene que hacerlo. No me digan que se levantaron, no me digan nunca más que ustedes son una iglesia profética y no están cumpliendo el llamado profético que Dios los levantó. Avergüéncense. Si tienen un llamado y se creen la iglesia profética, entonces tienen que hacer el mensaje que Dios los encargó hacerlo. ¿Por qué correrlo a un miembro cuando va a predicar el mensaje de los tres ángeles? Hay iglesias enteras que han sido borradas y yo pregunto, ¿por qué pecado cometieron? Nada. El pecado que cometimos es de los libros que nos llegaban cada sábado para hacer los temas. Dijimos, no, estos temas están la iglesia quiere, ya está harta de la leche. Queremos hablar de los temas de la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles, el papado, la caída de Babilonia, la restauración, la lluvia tardía, el tiempo del fin, la crisis final. Y esos fueron el motivo por el cual nos borraron. O sea, disciplinado, sin pecado, disciplinado por querer restaurar lo que se les encargó hacerlo. Quisiera que todo esto sea un chisme, pero no es un chisme, es realidad, es verdad. La iglesia se fraccionó, está dividida y dentro de ella están peleando unos que otros. ¿Y cuál es el detalle? Unos quieren restaurar lo que Dios los dejó al principio y otros no. ¿Cuál sería el miedo? A oír a personas que también, porque hoy día se supone, yo he visto esa información, las reuniones que nosotros vamos a hacer en diferentes ciudades y eventos, siempre se enteran algunos adventistas que estamos por allí y nos buscan, vienen a nuestros eventos, pero vienen con miedo. Y yo les digo, ¿cuál es el miedo? No, es que el miedo es que nos borren. Yo invité a una hermana que llegó, sabía que cantaba, y le dije, ¿por qué no puedes cantar aquí en una iglesia, en el evento? Me dijo, no, es que si me ven, me van a borrar. ¿Y borrarte por qué? Por venir a apoyar un evento que estamos en contra del papado, en contra de las doctrinas de Roma, porque estamos haciendo temas en contra de la inmortalidad del alma, contra los animales inmundos, contra del domingo. O sea, ¿te van a disciplinar por eso? Yo no pertenezco a la iglesia disidente que salió de la iglesia adventista. Yo tengo un ministerio de años dentro de la iglesia evangélica, pero me encontré con muchos así. Y me encontré con muchas iglesias que están borradas y disciplinadas en diferentes ciudades y países. México, Bolivia,
en República Dominicana. Y todos los sitios que voy, aquí mismo en Perú, donde quiera que voy, hay grupo ahí de gente que está queriendo rescatar todo esto, pero tiene oposición de la propia organización en ese sentido. Y no quiero generalizar, como digo, no es esto mi espacio de crítica, pero si es una crítica constructiva, volver al mensaje que ustedes mismos dijeron que ese es el mensaje que se les encargó, pues prácticamente yo me decepciono. Imagínense la cantidad de cosas que me voy a enterar y voy a terminar denunciando a la propia iglesia que yo me voy a hacer. No, Dios me llamó para hacer una labor, pero yo no puedo someterme yo elijo mis temas para predicar, me tomo 5 o 6 horas armando un tema, a mí no me llega un material para yo leerlo conmigo, no. Entonces presento mis temas sin que nadie me ponga obstáculo a eso. Una vez yo lo dije esto, ¿para qué? Para que me pongan a sentarme y me digan que no debo hacer esto. No, discúlpeme, pero no, así como estoy bien. Ahora, yo quiero aquí leer lo que dice el Conflicto de los Siglos en la página 606, el deber de denunciarla. Noten cuál es el punto. Elena de White dijo lo siguiente: para los que creen que Elena de White es inspirada por Dios, por favor hágame caso. Es nuestro deber desenmascarar el carácter verdadero de este poder, que es el poder del anticristo, y mostrar lo que dice la profecía acerca de lo que ha sido en el pasado y de lo que será en el futuro. ¿Quién tiene que desenmascarar esto? Los que saben, los que se les encargó, pero no se va a desenmascarar al papado prohibiendo a la gente hablar del papado. No se va a desenmascarar al papado cuando se publique en Conflicto de los Siglos mutilado las partes que hablan del papado. No se va a declarar quién es el papado, qué es lo que hizo en el pasado, cuando se prohíba a los miembros a hacer eventos referente al papado y en contra del papado y en contra de lo que hizo. O sea, me parece muy absurdo decir: el pastor Ortiz no lee el espíritu de profecía, el pastor Ortiz no cree en el Elena de White. Pero mayor condenación va a tener aquel que cree que es el espíritu de profecía, que se basó en la persona de Elena de White, porque para mí el espíritu de profecía es el Espíritu Santo, que se haya basado en ella y que haya anunciado esto. ¿Por qué callar a aquel que sabe? Todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace es pecado. Es probable y estoy convencido de que en muchas iglesias adventistas se predique todavía esto, sí, pero les reto que hagan ustedes a los que andan saltando en los campamentos, en los camporí, los que andan saltando y desfilando con las banderas bien aquí metidas con tantos símbolos, vayan y háganlos sentar a esos jóvenes y díganlo: bueno, yo quiero que usted me hable de la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Dígame, por favor, ¿cuál es la profecía? ¿Inicio, tiempo del fin? ¿Cuándo inicia, cuándo termina? ¿Cómo fue esta profecía? Estoy convencido de que esos que andan saltando en los camporinis, que se andan reuniendo todos los domingos para aprender a hacer nudos y soltar nudos, que no está nada mal, pero primero deben aprender cuál es el fundamento por el cual surgieron. ¿Dónde está el llamado que ustedes tuvieron? Me sorprende mucho aquí el Conflicto de los Siglos que estoy viendo puntualmente. Estoy leyendo el Conflicto de los Siglos, obviamente la revisión de 1888, el original, no el que ha sido mutilado. Ahora, el deber de denunciar ya leí, ¿verdad? Ahora, nota lo que dijo, aquí voy a poner la otra imagen. Elena de White identificó al papado como la bestia de Apocalipsis, la ramera de Babilonia, el hombre de pecado de Tesalonicenses 2. Advirtió que el deber del pueblo de Dios es denunciar y advertir al mundo de su carácter, obviamente, anticristiano, el carácter del anticristo, porque él fue efectivamente. Ahora, es curioso, pero gran parte de la iglesia, el cual estoy señalando esta noche, ha perdido esto. Y créanme que ha perdido, porque lo digo por los grandes testimonios que he escuchado, por las iglesias que han sido borradas, por los miembros que me cuentan y por muchas llamadas telefónicas y mensajes que yo registro desde antes y no he borrado. Ahí están como evidencias. Y gente que me llama llorando y diciendo: mira, me están a punto de borrar. Estoy casi seguro de que en estos días que vengo averiguando estos temas, estoy casi seguro, no muy seguro, que ya me he enterado más cosas y que sé más cosas de lo que han estado tantos años. Y voy a seguir estudiando este punto. Tengo ya material reunido bastante para leer. Ahora, ¿cómo es que lo van a predicar y cómo es que se va a denunciar si no se tienen las pruebas para denunciar? Ni siquiera la profecía de las 2300 es la más importante y la única profecía que identifica a la iglesia adventista. Esta es la profecía única. ¿Sí? No he encontrado a alguien que haya enseñado antes de Miller esta profecía. Pero la pregunta es: ¿de qué me sirve
pertenecer a una iglesia que cree en un surgimiento de 1844, si no, ni siquiera yo sé el por qué surgió. Un adventista ahora del 100%, probablemente el 70% no lo sepa. Vamos a hablar, estoy exagerando, probablemente un 30% sí conozcan muy bien la profecía de los 2300 tardes. Hagan una evaluación cada sábado en sus iglesias donde están y pregúntenlo. Y se van a dar cuenta que hay mucha gente que tiene años en la iglesia y ni siquiera sabe la profecía por el cual surgieron. Entonces, ¿cómo se van a jactar? Somos la iglesia profética. Ahora, me interesa poner esta cita aquí. Miren lo que dice el peligro de perder el lugar en la obra. Joya de los Testimonios, tomo 3, la página 267. Si la iglesia que profesamos amar no sigue en forma fiel a Cristo, si descuida la obra que el Señor le ha encomendado, entonces el Señor la rechazará y elegirá a otro pueblo que cumpla su propósito. No quiero estar en el zapato de un adventismo. No quiero estar en el zapato de la iglesia que surgió en el siglo XIX, si es que no está cumpliendo su función y su llamamiento puntual. O, otra cosa, toda persona que cree, repito, y soy de redundante en esto, que Elena de White escribió por inspiración, tiene que temblar ante esta cita. Porque esta cita es abrumadora y está diciendo, como Juan dijo, cerca del ministerio de Cristo, Juan dijo, el hacha está puesto a la raíz de todo árbol que no da fruto. ¿Saben cuál era el árbol que no da fruto? Los judíos. Y Jesús mismo dijo, Abraham, ¿sí? Porque el pueblo judío se jactaba en esa época de ser el pueblo, obviamente, descendiente de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús le dijo, un momento, me parece una vergüenza que estén diciendo eso. Está bien que son, pero los hijos de Abraham se identifican por lo que hacen. Ahora, ustedes son hijos del diablo, fue que Jesús le dijo al pueblo remanente de esa época. Y Dios los sustituyó, ellos deberían estar haciendo la obra. Ahora, no es una garantía que Dios llame a un pueblo para ser parte del pueblo. La garantía es si cumplo la misión del cual Dios me llamó. Esa es la garantía del pueblo de Dios. No el llamado, sino la función y el propósito del llamado. O sea, no es decir, es que nosotros surgimos por una profecía de las 2300 tardes y mañanas. Está bien, pero esa no es la garantía. La garantía es si se está cumpliendo el llamado del cual Dios los encomendó y que el núcleo del llamamiento de la iglesia adventista fue el mensaje de los 3 ángeles. O sea, si no se está cumpliendo eso, tilín, talán, como decimos en Perú, va a haber un reemplazo. ¿Cómo es que la iglesia verdadera nunca cae? Sí, la iglesia verdadera sí cae, lo vimos en el pasado, como lo podemos ver ahora también. Y puede caer, de la gente y de los líderes va a depender que no caiga, porque de lo contrario, el pueblo de Dios no será una denominación, sino será gente de todos los lugares que sí quiere servirlo a Dios como Dios quiere y como Dios ha llamado. En otras palabras, Jesucristo en la antigüedad dijo, porque no es Israel el que desciende de la genética, ni de la descendencia de Abraham, porque es Israel aquel que lo es en el corazón. Y estoy completamente seguro de que Dios va a elegir a su pueblo de la misma manera en el tiempo del fin. No aquellos que se sientan con los nombres estén registrados dentro de una iglesia, sino aquel que cumple la misión al cual Dios lo ha llamado. Entonces, de eso va a calificar si soy el pueblo de Dios o si digo nada más ser un pueblo de Dios. En otras palabras, para mí, el disidente no es aquel que salió de los libros de la iglesia adventista. Para mí, el disidente es aquel que salió del mensaje que Dios le encargó a la iglesia adventista. Ese es el verdadero disidente. Así que toda persona que ha sido excluida de la iglesia adventista, borrada de los libros, por predicar el mensaje que Dios le dio a ustedes, ¿sí? ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje de estos ángeles. Si ustedes predican eso y por eso han sido borrados, entonces ustedes no son los disidentes. Los disidentes los han borrado a ustedes, porque los disidentes son aquellos que obviamente tienen un mensaje a cumplir y no lo han hecho. La disidencia no puede ser aquel que hace la obra,
La disidencia tiene que ser aquel que rechazó la obra. Ellos sí dicen ser adventistas, pero no lo son en la práctica, ni en la acción, ni en el llamado, ni en el propósito que Dios encomendó. Y yo les estoy diciendo eso sin anestesia porque eso es desde mi punto de vista lógico. Sí, y la disidencia no es aquel que está fuera de los libros, sino aquel que hace, aquel que no hace la labor, el que Dios lo ha encomendado. Así que nunca más permitas que te digan disidente si estás haciendo la obra y la labor que Dios te ha encomendado. La iglesia adventista tuvo su surgimiento puntual, profético y una misión específica. Y como eso, Dios levantó, según la creencia y la mentalidad que ustedes tienen, a Elena de White. Está bien, todo perfecto hasta así. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el mensaje? El que les acabé de anunciar toda la noche. Y si no lo hacen, son disidentes. En otras palabras, los verdaderos adventistas están fuera y la disidencia está dentro. Por lo tanto, hay un gran problema. Ustedes tienen que examinarse a ustedes mismos si están cumpliendo eso. Y yo me puse a averiguar y vi, en esto lo voy a presentar en el otro tema, desde cuándo la iglesia no empezó a hacer lo que hoy está haciendo. Y la mayoría de jóvenes ahora ni conocen sus doctrinas, es desconocida. Una sola razón, han dejado de enseñarlos. ¿Qué otra cosa puede ser? Así que gracias por la participación de esta noche y espero que lo que hemos hablado sea para la edificación de cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, que Dios los bendiga, mis hermanos, y nos vemos el día de mañana a la misma hora con un tema también excelente.